Hola, mis amores. Les habla Daniela y hoy les traigo un exquisito y rico ejercicio matemático. Nos están dando un cuadrado de lado desconocido y también sobre él hay escrito un círculo de radio desconocido también. Los únicos datos que nos dan de aquí en la parte extrema izquierda hay un rectángulo de lados 4 y 2 que hacen contacto con el círculo en este punto. Lo que nos están pidiendo es hallar el área sombreada del área de rojo. Primeramente que todo vamos a nombrar al radio del círculo con la letra R mayúscula y vamos a trazar su radio también. Este radio lo trazamos haciendo contacto con el punto de tangencia, ya que este ángulo que nos formó aquí es un ángulo de 90 grados. Vamos a darle como nombre al lado el cuadrado, vamos a nombrarlo con la letra L. También podemos ver aquí que 2 veces R, o sea, el radio del círculo, es igual a L, el lado del cuadrado. Vamos a trazar también el radio desde el centro del círculo hasta el punto donde el rectángulo hace contacto con el círculo. Y también vamos a trazar el mismo radio hasta este punto de tangencia. Bien, vamos a trazar esta línea auxiliar desde este punto, que es como una prolongación del lado del rectángulo que nos están dando, la prolongación del lado 4, y que sea perpendicular al radio que apenas acabamos de trazar. Vemos aquí que se nos ha formado un triángulo rectángulo. Recordemos que este ángulo es de 90 grados. Se nos ha formado un triángulo rectángulo. Vamos a darle nombre a este cateto, que sería igual al radio menos 2, como se alcanza a apreciar aquí en el otro lado. O sea que este lado de aquí a aquí, desde el centro del círculo hasta este punto, es igual a R menos 2. Y también este tramo de aquí sería igual a R, el valor de R que hay aquí, menos 4. Ya te transmito desde este punto hasta este punto, R menos 4. No, vamos, lo que nos están pidiendo aquí es hallar el área sombreada. El área sombreada es igual al área del cuadrado del lado L, perdón, menos el área del círculo. Era igual al área del cuadrado menos el área del círculo. Aquí se nos ha formado un triángulo rectángulo. Vamos a colorearlo para definirlo un poquito mejor y vamos a sacarlo a un lado. Ya sabemos que este es un ángulo de 90 grados. Lo mismo acá, un ángulo de 90 grados. Vemos que este triángulo rectángulo, que tiene como hipotenusa R mayúscula y de catetos R menos 2 y R menos 4, está en función de R mayúscula. Para poder despejar R, necesitamos hacer uso del teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que le hemos denominado aquí como h al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos, o sea, a cuadrado más b cuadrado. Esto se nos cumple porque este es un triángulo rectángulo, o sea que este ángulo mide 90 grados. Nos quedaría aquí que r al cuadrado es igual a r menos 2 al cuadrado más r menos 4 también al cuadrado. Para resolver estos dos términos que tenemos aquí, r menos 2 al cuadrado y r menos 4 al cuadrado, vamos a hacer uso de la siguiente expresión, la cual me dice que si tenemos dos términos aquí, a menos b elevado al cuadrado,
primero y segundo. Esto sería igual al cuadrado del primero, que es a, menos 2 veces el primero, que es a, por b, que es el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería d del cuadrado. Vamos a desarrollar estos dos términos de acuerdo a lo que me está diciendo esta expresión. Me quedaría que r al cuadrado es igual, vamos a hacer uso de la expresión, aquí me quedaría r al cuadrado, que es el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero, que sería r, por el segundo, que sería 2, más el cuadrado del segundo, que sería 2 al cuadrado. Esto más, vamos a meternos con la segunda expresión, que quedaría r al cuadrado, menos 2 veces el primero, que sería r, por el segundo, que sería 4, más el segundo al cuadrado. Aquí me quedaría que estaría r al cuadrado sería igual r al cuadrado. R al cuadrado más r al cuadrado sería 2 veces r al cuadrado. Aquí tenemos 2 por 2, 4, a menos 4r. Y aquí tenemos 2 por 4, 8, menos 8r sería menos 12r aquí. Menos 12r. Aquí tenemos que 2 al cuadrado me da 4 y 4 al cuadrado me da 16. 4 más 16 sería 20. Vamos a pasar este r al cuadrado que está aquí, lo vamos a pasar al otro lado, a restar. Me quedaría esto de la siguiente manera. 0 sería igual a 2r al cuadrado menos el r que lo pasamos acá a restar, r al cuadrado, menos 12r más 20. 0 sería igual 2r al cuadrado menos r al cuadrado, me quedaría r al cuadrado menos 12r y más 20. Ahora vamos a resolver esto de la siguiente manera. Aquí me quedaría 0 es igual, vamos a abrir dos paréntesis, uno por aquí y el otro por acá. R al cuadrado sería r por este lado aquí, r por este lado. Menos, colocaríamos este signo aquí, menos por más me daría menos. Ahora lo que vamos a determinar son dos números que multiplicados me den 20 más 20 y que sumados me den menos 12. Miremos a ver los términos menos 10 y menos 2. Si los multiplico serían 10 por 2, 20, menos por menos da más. Me quedaría más 20 aquí. Y se lo sumo a menos 10 sumado a menos 2. Me quedaría menos 10, más por menos da menos, sería menos 12. Entonces tendríamos aquí que multiplicados me dan 20 y que sumados me dan 12. Entonces los números son 10 y 2. Le vamos a colocar aquí al 10 y el 2. Para que me cumpla la ecuación, que esto sea igual a 0, tendría que ocurrir que r menos 10 sea igual a 0 o que r menos 2 también sea igual a 0. Entonces tendríamos que, para que me cumpla, r menos 10 igual a 0 o r menos 2 igual a 0. 0 por el otro término me daría 0, o sea que me cumpliría la ecuación aquí. Entonces me quedaría que r podría ser r igual a 10 o r igual, aquí pasaría al otro lado a sumar r igual a 2. Miremos r, miremos este r igual a 2 aquí. Si tenemos que r es igual a 2, sería 2 menos 2 daría 0. O sea que no es posible porque este valor es mayor que 0. O sea que descartamos el valor de 2. Y el valor verdadero aquí es 10. Bueno, ya sabiendo que el r es igual a 10, podríamos decir que l aquí sería 2 por 10
igual a 20. Lo mismo que aquí, L sería igual a 20. En ahora sabemos que vale 10, lo acabamos de hallar. Es igual a 10. Siguiendo con nuestro problema, vamos a hallar el área del cuadrado para luego restar en área del círculo. Al hallar el área del cuadrado, sabemos que el área del cuadrado es igual a, o sea, L por L. En nuestro caso sabemos que L, como lo acabamos de hallar ahora, es igual a 20. L igual a 20. Y nos quedaría aquí que el área del cuadrado es igual a 20 por 20. O sea que el área del cuadrado sería igual a 400. Ahora vamos a hallar el área del círculo, sabiendo que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Sabiendo que el radio, tal como lo acabamos de ver, es igual a 10. Tendríamos que el área del círculo sería igual a pi por radio al cuadrado, que sería 10 al cuadrado. Me quedaría que el área en área en círculo sería igual a 10 por 10, 100 pi. Ahora ya tenemos los dos valores, tanto del área del círculo que vale 400, perdón, el área del cuadrado que vale 400, y tenemos el área del círculo que vale 100 pi. Podemos ya reemplazarlo aquí en esta ecuación que tenemos en la superficie. Me quedaría que esta superficie sería igual al área del cuadrado que vale 400 menos el área del círculo que vale 100 pi. Esto sería menos 100 pi. Aquí podríamos reducir esto un poco más y decir que 100 multiplica a 4 menos pi, o unidades cuadradas. Bueno, mis amores, esto era todo lo que les tenía para hoy. Sin antes decirle que la respuesta para este ejercicio es esta que acabamos de hallar. Ojalá les haya gustado el ejercicio, la resolución. Espero se suscriban, le den like al video, le den a la campanita y nos vemos en el próximo.